Benjamin Hayes estaba en su garaje a las 6:15 de la mañana, con las manos manchadas de aceite aferradas a una llave inglesa. Observaba a 3 mujeres apostadas frente a su casa, como si hubieran estado ensayando el momento. Margaret, la de cabello plateado, con un costoso abrigo de cachemir que desentonaba en aquel barrio obrero. Avanzó con una confianza inquietante. Vivian, alta y elegante. Tras sus gafas de sol de diseñador a pesar de la oscuridad de la madrugada, señaló directamente. Su destartalado Chevelle de 1969, que acumulaba polvo como un monumento a sueños muertos. Camila, la más joven, con ojos que parecían catalogar cada detalle de su vida, sonrió con una seguridad que le heló la sangre. Señor Hayes, la voz de Margaret rompió el silencio matutino. Necesitamos su ayuda. Las 3 juntas. A Ben se le hizo un nudo en la garganta al mirar sus rostros expectantes. Su presencia coordinada le pareció una trampa cuidadosamente orquestada. La voz se le quebró al pronunciar las palabras. Las 3 a la vez. No puedo hacer eso. Pero algo en sus sonrisas cómplices sugería que ya habían previsto su resistencia, y que su negativa era exactamente lo que esperaban. Papá, ¿quiénes son esas señoras? La voz de Oliver rompió la tensión cuando el hijo de Ben, de 8 años, apareció en la puerta del garaje, aún con su pijama de Batman. Ben se interpuso protectoramente entre Oliver y su hijo, creando una barrera entre estas desconocidas, que parecían saber más de ellos de lo que debían. Las expresiones de las 3 mujeres se suavizaron al ver a Oliver, pero había algo calculado en sus reacciones. Margaret se arrodilló a la altura de los ojos de Oliver, dejando que su abrigo de diseñador se acumulara en él. Suelo de cemento. Somos las nuevas vecinas, cariño. Teníamos muchas ganas de conocerte a ti y a tu papá. Los últimos 3 años le habían enseñado a Ben a reconocer el peligro en todas sus formas, y estas mujeres irradiaban un tipo de amenaza diferente a las obvias con las que había aprendido a lidiar como padre soltero. Desde la muerte de Rachel por cáncer, su mundo se había reducido a una rutina manejable. Despertarse a las 5:30, preparar el desayuno para Oliver, llevarlo a la escuela, trabajar turnos de 10 horas en el taller mecánico de Carson, recoger a Oliver, ayudarlo con la tarea, la cena, cuentos antes de dormir, y caer rendido en un sueño profundo. Era sobrevivir, no vivir. Pero era seguro y predecible como nada lo había sido durante los últimos meses de tratamientos y falsas esperanzas de Rachel. Las últimas palabras de Rachel sobre el Chevelle aún resonaban en los momentos de silencio cuando estaba en el garaje a altas horas de la noche. Ese coche representa todo lo que soñamos. Ben, no dejes que se oxide como yo. Pero los sueños requerían esperanza, y la esperanza requería una energía que él simplemente ya no tenía. Ahora, estas 3 mujeres estaban frente a él afirmando que podían ayudarlo, y algo en su oferta parecía demasiado bueno para ser verdad y demasiado peligroso para ignorarlo. Margaret se enderezó, dejando de estar en cuclillas junto a Oliver, sacudiéndose el polvo invisible del abrigo. Entendemos que es protector con su familia, señor Hayes. Lo apreciamos. Vivian dio un paso al frente, quitándose las gafas de sol para revelar unos penetrantes ojos azules. Llevamos unos meses viviendo en la zona, instalándonos. Los hemos visto a usted y a Oliver. Hemos notado el cariño que se tienen. La confesión debería haber sido reconfortante, pero en cambio encendió todas las alarmas en la mente de Ben. Nos han estado observando. La pregunta salió más cortante de lo que pretendía, y sintió la pequeña mano de Oliver deslizarse entre la suya. Camila levantó las manos en un gesto pacífico, pero su sonrisa no flaqueó. En un pueblo pequeño como Millbrook, la gente se fija en las cosas. El hombre que acompaña a su hijo al colegio todas las mañanas, que trabaja hasta tarde pero nunca falta a recogerlo. El padre que le enseña a su hijo a lanzar una pelota de béisbol en el jardín todas las tardes. Sus palabras pintaron una imagen de su vida que era a la vez precisa e inquietante. No somos acosadores,
señor Hayes. Somos 3 mujeres que buscábamos gente buena en un lugar nuevo. Margaret metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita, extendiéndosela a Ben. Cada una de nosotras tiene un vehículo que necesita reparación. Coches clásicos, de hecho. Hemos oído que tiene buena reputación por su trabajo y estamos dispuestas a pagarle bien por su experiencia. La tarjeta era de papel grueso con un texto sencillo que decía: Margaret Romano, consultora de arte. $500 cada una solo por el diagnóstico. Esos son $1,500 por unas pocas horas de tu tiempo. La cantidad impactó a Ben como un golpe físico. $1,500 eran casi un mes de alquiler o 3 meses de comida. Pero algo no le cuadraba en la oferta, algo que iba más allá del generoso pago y la conveniencia del momento. Agradezco la oferta, señoras, pero trabajo solo. Siempre lo he hecho. Su negativa le pareció necesaria, una forma de mantener el control sobre una situación que rápidamente se le escapaba de las manos. Oliver tiró de su mano, mirándolo con los ojos muy abiertos. Pero papá, parecen simpáticas. ¿Y tú? Siempre dices que debemos ayudar a la gente cuando podemos. La lógica infantil, tan simple, disipó las sospechas de Ben. Margaret, Vivien y Camila intercambiaron miradas, que duraron un instante de más. Mire, señor Haas, dijo Camila, con una voz más cálida. ¿Qué le parece si empezamos con un solo coche? ¿El mío? Últimamente hace ruidos extraños. Señaló un modesto Honda Civic aparcado en la acera. La petición parecía razonable, y Ben asintió antes de considerar las implicaciones. Supongo que podría echarle un vistazo. El alivio se reflejó en los rostros de las 3 mujeres, como si su acuerdo hubiera sido crucial para un plan mayor. Eso es todo. ¿Qué pedimos ahora?, dijo Margaret, con una sonrisa sincera por primera vez. Solo una oportunidad para demostrar que somos quienes decimos ser. Pero mientras Oliver saltaba, emocionado a su lado, Ben no podía sacudirse la sensación de que estas mujeres eran cualquier cosa menos lo que parecían. La primera señal de que algo inusual estaba sucediendo llegó un lunes por la mañana cuando Margaret llamó a su puerta a las 7. El pánico se reflejaba en su rostro. Ben, siento mucho molestarte, pero mi coche no arranca y tengo una reunión importante. Se retorció las manos de una forma que parecía a la vez auténtica y fingida. Ben la siguió afuera, hasta donde un Honda Civic destartalado estaba estacionado en su entrada. «Este es tu coche». La sorpresa en su voz era imposible de ocultar. «Creo en ser práctica», dijo Margaret a la defensiva. Ben abrió el capó e inmediatamente vio el problema. Bornes de la batería corroídos, una reparación sencilla de 10 minutos. Pero mientras trabajaba, se fijó en las manos de Margaret. No eran las manos suaves de alguien que pasaba los días en una oficina. Sus dedos tenían callos en lugares extraños y tenues manchas bajo las uñas que parecían pintura o arcilla. «¿Qué tipo de consultoría haces?», preguntó. «Oh, varios proyectos, estrategia, planificación, ese tipo de cosas». Su respuesta fue tan vaga que no significaba nada. Cuando el motor arrancó, su alivio pareció desmesurado. Ella le metió $50 en la mano a pesar de sus protestas. «Eres muy hábil, Ben. Rachel tuvo mucha suerte de tenerte». La mención del nombre de su esposa lo dejó helado. «¿Cómo supiste de Rachel?». «Oliver la mencionó cuando nos conocimos. Los niños hablan de la gente que quieren». La explicación sonaba razonable, pero Ben no recordaba que Oliver les hubiera mencionado a su madre a esas mujeres. Mientras Margaret se marchaba en coche, Ben se quedó de pie, en la entrada de casa, sintiéndose como si acabara de participar en una especie de actuación sin saber cuál era su papel. Cuando Oliver bajó corriendo para coger el autobús escolar, Ben le preguntó casualmente si le había contado a Margaret lo de mamá, pero su hijo se encogió de hombros y dijo que no se acordaba.
3 días después, Oliver entró corriendo en casa después del colegio, rebosante de emoción. Papá, no te vas a imaginar lo que pasó. La señorita Vivian me ayudó con mi proyecto de arte, y sabía dibujar motores a la perfección. Le extendió un trozo de cartulina a Ben, y lo que vio lo dejó sin aliento. El dibujo superaba con creces las habilidades habituales de Oliver, demostrando una vista detallada en sección transversal de un motor de coche con etiquetas y flechas que demostraba un conocimiento sofisticado de la mecánica automotriz. Estaba en la escuela para la feria de orientación vocacional, y cuando me vio luchando con mi proyecto de cómo funcionan las cosas, simplemente comenzó a mostrarme técnicas. Feria de orientación vocacional. Ben examinó el dibujo más detenidamente, notando la precisión de las líneas y la exactitud de los detalles mecánicos. ¿A qué se dedica la señorita Vivian? Oliver frunció el ceño, concentrado. Dijo algo sobre marketing, pero sabía mucho más de motores de lo que debería saber cualquier persona de marketing. Incluso sabía los nombres de todas las piezas de tu coche cuando se lo describí. Un escalofrío se instaló en el estómago de Ben al darse cuenta de que Oliver había estado hablando de sus asuntos personales con desconocidos, compartiendo detalles que deberían haber permanecido privados. Esa noche, mientras Ben preparaba hamburguesas a la parrilla en su pequeño patio, mientras Oliver jugaba en el jardín, Camila apareció en la cerca con un recipiente que olía a galletas caseras. Espero que no te moleste la intrusión, pero yo hizo demasiados garabatos y pensó que a Oliver le gustarían. Vestía informalmente con vaqueros y una blusa sencilla, pareciendo más una típica madre de los suburbios que la misteriosa figura que había aparecido en su entrada. Oliver inmediatamente abandonó sus juguetes y corrió hacia la valla, parloteando emocionado sobre su día en el colegio y su nuevo dibujo de un motor. ¿Le ayudaste con eso?, preguntó Ben, estudiando el rostro de Camila en busca de cualquier señal de engaño. Ella se apoyó en el poste de la valla con una naturalidad que sugería una genuina comodidad con los niños. Estaba frustrado y a punto de rendirse, así que simplemente le mostré algunas técnicas para ver las formas complejas como componentes más simples. No es tan diferente de cómo abordo mi propio trabajo. Cuando Ben insistió en preguntarle qué tipo de trabajo era ese, ella desvió la conversación con preguntas sobre los intereses de Oliver, logrando de alguna manera desviar la conversación sin parecer evasiva. Mientras hablaban, Ben se encontró relajándose. A pesar de su mejor juicio, Camila tenía una facilidad. Su forma de escuchar lo hacía querer compartir más de lo debido, y, cuando Oliver inevitablemente se raspó la rodilla al trepar al roble, ella manejó la pequeña crisis con calma y competencia. «Se te dan bien los niños», observó Ben mientras ella le limpiaba el raspón con lo que sacaba de su bolso. «¿Tienes hijos?». Algo fugaz cruzó su rostro antes de que negara con la cabeza y dijera simplemente, «Trabajo con niños». «A veces». La vaga respuesta se sumó a la creciente lista de evasivas que había acumulado de las 3 mujeres. Durante las semanas siguientes, las 3 mujeres se convirtieron en una presencia irregular en sus vidas a través de encuentros aparentemente fortuitos y pequeños favores que poco a poco fueron minando la resistencia de Ben. Margaret aparecía siempre que él trabajaba en el garaje, siempre con alguna excusa sobre necesitar consejo, e inevitablemente terminaba ayudándolo a organizar las herramientas o hablando sobre restauración de coches clásicos, con un conocimiento que superaba su supuesta experiencia. Vivian comenzó a darle a Oliver clases informales de música después de la escuela, enseñándole a reconocer diferentes tipos de motores por sus patrones de sonido. Las visitas de Camila se volvieron las más frecuentes e inquietantes, en parte porque Oliver había desarrollado un evidente apego hacia ella, y en parte porque parecía comprender la dinámica familiar de una forma que iba más allá de la simple observación. «Es como si nos estuviera estudiando», confesó Ben a su reflejo en el espejo del baño una noche.
Pero incluso mientras decía esas palabras, no podía negar que sus vidas se habían vuelto más fáciles y placenteras desde que las tres mujeres habían llegado. Oliver estaba más feliz, más seguro de sí mismo, entusiasmado por aprender cosas nuevas. El propio Ben dormía mejor, reía más, se sentía menos agobiado por un sinfín de responsabilidades. Si aquello era manipulación, era la más benevolente que jamás había experimentado, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. El punto de inflexión llegó un sábado por la tarde cuando Ben le enseñaba a Oliver a cambiar el aceite del coche, una habilidad práctica que creía que todo el mundo debería dominar. Ambos estaban cubiertos de grasa y se reían de los creativos intentos de Oliver por describir la viscosidad del aceite usado cuando se percataron de que las tres mujeres estaban juntas al final de la entrada, cada una con las llaves del coche y con expresiones de esperanza decidida. «Hemos estado pensando en tu oferta», gritó Margaret, aunque Ben estaba bastante seguro de que nunca la había hecho. «¿Alguna oferta? ¿Qué oferta sería esa?». Se enderezó, secándose las manos con un trapo. Las tres mujeres intercambiaron miradas de nuevo, esa misma comunicación silenciosa que lo había inquietado desde su primer encuentro. «Para ayudarnos con nuestros coches», dijo Viven, como si fuera algo que hubieran discutido y acordado. Las tres. «Sabemos que dijiste que prefieres trabajar solo, pero pensamos que tal vez lo reconsiderarías si te lo hiciéramos valer la pena». Camila dio un paso al frente con un sobre en la mano, lo suficientemente grueso como para contener una cantidad considerable de dinero. $1,500, dijo simplemente. 500 por cada coche, solo para el diagnóstico. Señaló tres vehículos estacionados en la calle que Ben veía por primera vez. La destartalada camioneta Ford de Margaret, el impecable BMW de los 80 de Vivian y la furgoneta Volkswagen adaptada de Camila. «Estos son nuestros vehículos de trabajo y todos necesitan atención antes de que podamos continuar con nuestros proyectos». La forma en que dudó antes de mencionar sus proyectos hizo saltar todas las alarmas en la mente de Ben, pero la cantidad de dinero representaba una mayor seguridad financiera de la que había tenido desde que las facturas médicas de Rachel habían agotado sus ahorros. Oliver levantó la vista de su tarea de clasificar tornillos con los ojos brillantes de curiosidad. «Papá, esos coches son geniales. Podemos ayudarlos». El entusiasmo inocente en la voz de su hijo le recordó a Ben que los niños de 8 años veían aventuras donde los adultos veían complicaciones. Las mujeres esperaron pacientemente mientras Ben estudiaba sus rostros, buscando señales de engaño o agendas ocultas. Lo que vio en cambio fue algo que parecía nerviosismo genuino, como si su respuesta importara más de lo debido para una simple transacción de reparación de automóviles. ¿Las tres a la vez? La pregunta salió exactamente igual que durante su primer encuentro, con la misma sensación de imposibilidad. «Así es», confirmó Margaret. «Sabemos que es inusual, pero esperamos que hagas una excepción». Había algo casi desesperado en su tono. Ben miró a Oliver, que prácticamente vibraba de emoción, y luego a las tres mujeres que de alguna manera se habían convertido en parte de su vida diaria. El dinero era demasiado bueno para rechazarlo. Y, sinceramente, tenía curiosidad por saber qué tipo de problemas podrían tener sus vehículos. «Bien», se oyó decir, «pero hacemos esto en mis términos, en mi taller, y, si encuentro algo que no me guste de este acuerdo, se termina inmediatamente». ¿Qué ven? Los descubrimientos realizados durante las siguientes horas, mientras examinaba los vehículos, no hicieron sino aumentar el misterio que rodeaba a sus nuevos vecinos. La camioneta de Margaret tenía problemas de transmisión que requerirían días de reparación. Trabajaba para arreglarlo correctamente, pero parecía más interesada en observar el proceso de diagnóstico de Ben que en discutir las opciones de reparación. El BMW de Viven tenía problemas eléctricos que sugerían que alguien con conocimientos técnicos avanzados había estado manipulando el cableado. Sin embargo, ella afirmaba no saber nada de sistemas automotrices. Lo más desconcertante era la furgoneta de Camila,
que había sido convertida en una especie de taller móvil con costosos equipos especializados, aunque ella esquivó todas las preguntas sobre qué tipo de trabajo requería una instalación tan elaborada. No son dueños de autos típicos, observó Ben mientras terminaba de inspeccionar el interior personalizado de la furgoneta. Camila rió, pero había algo forzado en su risa. Supongo que no somos típicos en nada. Tendemos a abordar los problemas desde ángulos poco convencionales. Pasó la mano por el banco de trabajo modificado de la furgoneta con evidente cariño. Esta furgoneta me ha llevado a lugares increíbles y me ha ayudado a crear algunos de mis mejores trabajos. Cuando Ben preguntó qué tipo de trabajo podría ser, ella le dio otra respuesta evasiva. Su trabajo consistía principalmente en resolver problemas, ayudando a la gente a encontrar soluciones a cosas que parecían irreparables. La revelación no surgió de una investigación minuciosa ni de un comportamiento sospechoso, sino de la inocente observación de Oliver mientras Ben revisaba la detallada documentación que las mujeres habían proporcionado sobre sus vehículos. «Papá, ¿por qué tienen fotos de nuestro garaje en los papeles del coche?». La inocente pregunta impactó a Ben como un golpe, y hojeó rápidamente las páginas hasta encontrar lo que Oliver había visto. Varias fotografías de su garaje, tomadas desde distintos ángulos, mostraban sus herramientas, su banco de trabajo, y lo más inquietante de todo, el armario cubierto desde perspectivas que solo alguien dentro de su espacio privado podría haber captado. El silencio que siguió a la observación de Oliver se prolongó durante lo que parecieron minutos, cargado del peso de revelaciones que Ben no estaba preparado para asimilar. Levantó la vista de las fotografías y se encontró con 3 pares de ojos que lo observaban con expresiones que iban desde la disculpa hasta el desafío, pasando por algo que podría haber sido alivio de que su secreto finalmente hubiera sido descubierto. «Creo», dijo Ben lentamente, controlando cuidadosamente la voz a pesar de la ira que le subía por el pecho, «que necesitamos tener otro tipo de conversación». Cerró la carpeta con deliberada precisión y puso una mano protectora sobre el hombro de Oliver. «Oliver, entra y empieza con tus deberes. Necesito hablar con estas señoras a solas». Una vez que Oliver estuvo a salvo dentro, Ben se giró para encarar a las 3 mujeres que, de alguna manera, se habían infiltrado en su vida mediante una cuidadosa planificación y su propia voluntad de creer que las cosas buenas podían suceder sin costes ocultos. «Empiecen a hablar», dijo simplemente. «Todo. La verdad». Esta vez, Margaret respiró hondo y enderezó los hombros como si se preparara para una confesión que había estado temiendo. «Me llamo Margaret Romano y soy escultora, no asesora de arte. Soy artista y mis obras se exhiben en importantes galerías de todo el mundo». Ben sacó su teléfono e hizo una búsqueda rápida, encontrando imágenes de elegantes inauguraciones de galerías y artículos sobre ventas millonarias. «Vivien Chen», dijo la mujer alta, quitándose las gafas de sol por completo. «Primer violín de la Filarmónica de Nueva York, o al menos lo fui hasta hace poco». Otra búsqueda confirmó su identidad, revelando videos de sus actuaciones y reseñas de conciertos que elogiaban su maestría técnica y profundidad emocional. Camila dio un paso al frente al final, con las manos juntas como una niña a punto de confesar. «Doctora Camila Santos. Fui cirujana pediátrica en el Hospital Infantil de Filadelfia durante 10 años antes de dedicarme al arte a tiempo completo. También soy pintora». La búsqueda de Ben reveló revistas médicas y artículos periodísticos sobre técnicas quirúrgicas innovadoras, seguidos de artículos sobre una cirujana convertida en artista cuyo trabajo exploraba la intersección entre la curación y la creatividad. Así que ustedes son famosos», dijo Ben lentamente, tratando de asimilar las implicaciones de tener a 3 expertos de renombre internacional en su modesto garaje, afirmando que necesitaban su ayuda con reparaciones de automóviles. Lo que plantea la pregunta obvia de qué están haciendo realmente en Millbrook y por qué han estado tomando fotografías de vigilancia de mi familia. La ira en su voz era contenida, pero inconfundible, y las 3 mujeres se estremecieron como si las hubiera golpeado.
Contratamos a un investigador privado. Admitió Vivian, en un susurro apenas audible, hace 4 meses, cuando llegamos a Millbrook. Queríamos saber si eras auténtico. La elección de palabras le pareció a Ben particularmente ofensiva, como si su vida fuera una especie de actuación que requiriera verificación. ¿Auténtico qué?, preguntó. Margaret sacó su teléfono y le mostró una serie de fotografías profesionales que documentaban su rutina diaria con una incómoda intimidad, llevando a Oliver al colegio, trabajando hasta tarde en el taller, enseñándole a su hijo a lanzar una pelota de béisbol, sentado solo en el porche después de acostar a Oliver. Buscábamos a alguien que entendiera. Eso era lo que significaba el verdadero trabajo, explicó Camila. Alguien que creaba cosas hermosas no por fama ni dinero, sino porque creía en el valor de arreglar lo que estaba roto. La vigilancia había sido extensa e invasiva, documentando no solo su comportamiento público, sino también momentos privados, que deberían haber permanecido entre él y Oliver. Nos vigilaste, dijo Ben, con la voz tensa por una furia contenida. Nos estudiaste como animales de laboratorio, tomaste notas sobre nuestros hábitos personales, investigaste nuestros antecedentes y luego te acercaste a nosotros fingiendo ser vecinos amables. La violación se sentía completa y absoluta, como si todo lo genuino de sus interacciones hubiera sido contaminado por el conocimiento de que había sido orquestado desde el principio. No fue así, protestó Margaret, pero Ben la interrumpió. Fue exactamente así. Nos trataste a mi hijo y a mí como sujetos de una especie de experimento, y luego nos manipulaste para que confiáramos en ti. El rostro de Oliver apareció en la ventana de la cocina, pegado al cristal con curiosidad. La expresión inocente de su hijo hizo que Ben. La ira ardía con más fuerza, alimentada por instintos protectores que le exigían proteger a Oliver de quienes se aprovecharían de la confianza natural de un niño para sus propios fines. ¿Por qué? La pregunta surgió cruda y exigente. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué esta elaborada farsa? Viven fue quien finalmente respondió, con voz cansada. Porque nos estábamos muriendo dentro de nuestras antiguas vidas, y verte nos recordó lo que se siente estar vivos. La cruda honestidad tomó a Ben por sorpresa. Pero no estaba dispuesto a dejar que las apelaciones emocionales anularan su legítima ira. Eso no justifica lo que hiciste, dijo con firmeza. Estar descontento con tu propia vida no te da derecho a tratar a los demás como entretenimiento. Camila dio un paso al frente con lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Tienes razón. Lo que hicimos estuvo mal, y sabíamos que estaba mal mientras lo hacíamos. Pero ven, lo que aprendimos sobre nosotros mismos al verte, lo cambió. Todo para nosotros. Señaló a Margaret y Vivian. Vinimos aquí huyendo de carreras que nos había consumido el alma, y te encontramos creando arte cada día sin ni siquiera darte cuenta. La forma en que le enseñas a Oliver, el cuidado que pones en tu trabajo, el amor que dedicas a mantener. La memoria de Rachel. Eso es lo que se supone que es el arte. Mi vida no es tu proyecto artístico, dijo Ben bruscamente, rechazando la interpretación romántica de su lucha diaria. No estoy creando nada bello ni significativo. Solo intento sobrevivir y cuidar de mi hijo. Margaret sacó otra carpeta. Esta contenía folletos de galerías y catálogos de exposiciones. Hay algo más que debes saber. Hemos estado planeando una exposición de arte basada en nuestra estancia aquí, en nuestras observaciones de la auténtica vida estadounidense. Le entregó los materiales con evidente reticencia. La inauguración es la semana que viene. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos observado, se ha traducido a nuestras respectivas formas artísticas.
Ben hojeó los folletos, viendo su garaje, sus herramientas, sus manos. Las expresiones de su hijo traducidas en esculturas de bronce, música, composiciones y pinturas al óleo que se exhibirían para coleccionistas de arte adinerados. La traición final fue completa, más devastadora que la vigilancia, porque reveló el propósito último de su elaborada farsa. Convirtieron nuestras vidas en una exposición de arte, dijo Ben con voz sepulcral. Tomaron momentos privados, luchas personales, recuerdos de mi difunta esposa, y los convirtieron en mercancía para que la gente rica los comprara. El dinero de la exposición irá a una fundación para padres solteros, dijo Camila con desesperación, como si las intenciones caritativas pudieran justificar sus acciones. Pero a Ben ya no le importaban sus motivaciones filantrópicas. No se puede ayudar a familias como la mía, explotándonos primero, dijo, con una voz tan tajante, que hizo que las tres mujeres retrocedieran. Lárguense, dijo Ben simplemente, señalando la puerta del garaje. Llévate tus coches, tu dinero, tu exposición de arte y lárgate de mi familia, intentó decir Margaret, extendiendo la mano como para tocarle el brazo, pero Ben retrocedió y negó con la cabeza. No, no más explicaciones, no más justificaciones, no más manipulación. Ya han hecho suficiente daño. Viven recogió las carpetas con manos temblorosas, mientras Camila se secaba las lágrimas de las mejillas. Margaret se quedó paralizada un instante, como si quisiera decir algo que pudiera reparar el daño, pero la expresión de Ben dejó claro que nada de lo que dijera cambiaría nada. Nunca quisimos hacerles daño, dijo finalmente, con voz llena de sincero arrepentimiento. Sabemos que eso no justifica lo que hicimos, pero necesitamos que entiendan que nuestros sentimientos hacia ustedes y Oliver eran reales. Sentimientos reales. No justifiques las relaciones falsas, respondió Ben, dejando que su enfado diera paso al agotamiento. Si te importáramos, habría sido honesto desde el principio en lugar de tratarnos como conejillos de indias. Temas. Al llegar a la puerta del garaje, Oliver apareció de nuevo, esta vez saliendo corriendo de la casa con un trozo de papel. «Esperen», gritó, aparentemente ajeno a la tensión. «Les hice un dibujo». Le extendió el papel a Camila con generoso entusiasmo. El dibujo mostraba 4 figuras de palitos, trabajando juntos en un coche con un texto que decía: «Mis nuevos amigos ayudan a papá. Arreglar coches». La inocencia del regalo impactó a los 4 adultos como un golpe físico, poniendo de manifiesto la brecha entre la percepción confiada de Oliver y la compleja realidad del engaño que se había estado desarrollando a su alrededor. Camila tomó el dibujo con manos temblorosas, estudiando las alegres figuras de palitos como si representaran todo lo que había perdido. «Gracias, Oliver», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Esto es lo más hermoso que alguien me ha dado». Ben puso una mano protectora sobre el hombro de Oliver, alejándolo con delicadeza. «Adiós, campeón. Las chicas tienen que irse». 3 meses transcurrieron en una vorágine de rutina y olvido deliberado. Con Ben volcado en el trabajo y la paternidad con renovada intensidad, intentando fingir que las 3 mujeres nunca habían perturbado su apacible existencia. Al principio, Oliver preguntaba con frecuencia por ellas, preguntándose cuándo regresarían sus nuevas amigas y si alguna vez terminarían los proyectos artísticos que Camila había comenzado a enseñarle. Ben esquivaba estas preguntas con la mayor delicadeza posible, explicando que a veces la gente tenía que mudarse por motivos laborales, aunque sospechaba que Oliver intuía que había algo más. La exposición se inauguró según lo previsto, generando críticas que Ben se vio obligado a leer a pesar de su
determinación de olvidar toda la experiencia. Los críticos elogiaron el retrato auténtico de la vida de la clase trabajadora estadounidense y la innovadora colaboración entre tres artistas consagrados. Leer descripciones de su propia vida traducidas a metáforas artísticas le resultó surrealista e invasivo, como descubrir que desconocidos habían estado hablando de sus momentos más íntimos en fiestas. La alegría inocente de Oliver, el dolor de Ben por Rachel, sus tranquilas rutinas vespertinas, se habían convertido en material de análisis intelectual para personas que jamás comprenderían el verdadero significado de esos momentos. Llegó entonces la tarde del sábado cuando el grito de emoción de Oliver desde el patio trasero anunció que algo terrible había sucedido. Ben salió corriendo y encontró a su hijo inmóvil bajo el roble, con el rostro hinchado y descolorido. «No puedo respirar bien, papá», jadeó Oliver con voz débil y extraña. «Siento la garganta rara». Las palabras impactaron a Ben como un rayo. Choque anafiláctico por lo que parecían ser múltiples picaduras de abeja. El trayecto hasta el Hospital General de Millbrook transcurrió entre llamadas telefónicas de pánico y desesperados intentos por mantener a Oliver consciente mientras sorteaban un tráfico que parecía diseñado para evitar emergencias. Ben llevó a su hijo a urgencias con una fuerza desesperada, pidiendo auxilio a gritos e intentando explicar la situación al personal médico, que reconoció de inmediato la gravedad del estado de Oliver. En cuestión de minutos, Oliver estaba rodeado de médicos y enfermeras que trabajaban con una urgencia eficiente, dejando a Ben dando vueltas en la sala de espera y rezando a un Dios con el que había tenido una relación complicada desde la muerte de Rachel. Las horas que siguieron fueron una pesadilla de terminología médica y optimismo cauteloso. Oliver se estabilizó, pero necesitaba observación nocturna. Ben se sentó junto a la cama de hospital de su hijo, sintiéndose impotente, sosteniendo la manita de Oliver y escuchando el pitido constante del equipo de monitorización. Fue durante esta vigilia que Camila apareció en la puerta vestida con uniforme médico y una expresión de preocupación profesional que se transformó inmediatamente en algo más personal al ver el rostro de Ben. «Estoy de guardia en urgencias pediátricas esta noche», explicó en voz baja, como si su presencia fuera pura coincidencia. El doctor Martínez se encargó del tratamiento de Oliver a la perfección, pero quería verlo personalmente. Se acercó a la cama con movimientos cuidadosos, observando el rostro tranquilo de Oliver mientras dormía con evidente alivio. «Va a estar bien, Ben. Los niños son increíblemente resilientes, sobre todo cuando tienen padres que responden con tanta rapidez. Como lo hiciste tú». La conversación que siguió fue tensa e incómoda, cargada del peso de todo lo que se había dicho y callado durante su encuentro anterior. Ben se encontró observando el rostro de Camila en busca de señales de engaño, pero lo que vio en cambio fue una genuina preocupación por el bienestar de Oliver y una competencia profesional que le recordaba que había pasado años salvando vidas de niños. «¿Por qué estás aquí?», preguntó finalmente. «Porque aquí es donde pertenezco», respondió Camila con sencillez, acomodándose en la silla de visitas. «Después de todo lo que pasó con la exposición, tuvimos que tomar algunas decisiones sobre quienes queríamos ser». Durante aquella larga noche, mientras Oliver dormía plácidamente y Ben luchaba contra el agotamiento y el miedo residual, Camila lentamente reveló los cambios que habían transformado su vida desde que concluyó su exposición de arte. La muestra había sido un éxito financiero, pero devastadora a nivel personal, obligando a las tres mujeres a afrontar la realidad de que su búsqueda de una auténtica inspiración artística las había llevado a comportarse de maneras que contradecían sus valores fundamentales. «Vendimos nuestras obras», explicó Camila, «y usamos el dinero para rescindir nuestros contratos con galerías y empresas de representación». Margaret había aceptado un puesto como profesora de arte en la escuela primaria Millbrook,
cambiando su reputación internacional por la oportunidad de fomentar la creatividad en niños que nunca habían tenido acceso a instrucción profesional. Vivian daba clases de música mientras colaboraba como voluntaria en el programa de arte del distrito escolar local, que atravesaba dificultades. Lo dejamos todo, dijo Camila, aunque su tono sugería alivio más que arrepentimiento. La fama, el dinero, el reconocimiento, porque nos dimos cuenta de que Berthe nos había enseñado algo sobre lo que realmente importaba, y queríamos aprender a vivir así nosotras mismas. La revelación de que se habían quedado en Millbrook, construyendo silenciosamente nuevas vidas basadas en el servicio en lugar del reconocimiento, complicó los sentimientos de Ben sobre su engaño original de maneras que no estaba preparado para procesar. «Te quedaste», dijo, con palabras que denotaban sorpresa y algo que podría haber sido gratitud, a pesar de su determinación de seguir enojado. «Después de todo lo que pasó, te quedaste». Camila asintió, cuidando de no interpretar su observación como perdón. «Nos quedamos porque aquí fue donde aprendimos a ser humanos de nuevo», explicó. «No porque pensáramos que eventualmente nos perdonarías, sino porque irnos habría significado abandonar todo lo que habíamos aprendido sobre nosotros mismos». Mientras Oliver comenzaba a moverse en su cama de hospital, murmurando preguntas somnolientas sobre dónde estaba, Ben se encontró ante decisiones sobre el perdón, las segundas oportunidades y la posibilidad de que las personas pudieran cambiar fundamentalmente al enfrentarse a las consecuencias de sus errores. Camila se movía con agilidad junto a la cama de Oliver, controlando sus signos vitales y explicándole su estado en términos que un niño de 8 años pudiera entender. Su pericia médica le brindaba precisamente el tipo de consuelo y tranquilidad que Ben no había podido ofrecerle durante su agotamiento emocional. «La doctora Santos te atendió», explicó Ben cuando Oliver preguntó por la amable señora de la bata. «Ahora trabaja aquí en el hospital». El rostro de Oliver se iluminó con reconocimiento y alegría. «¿Te vas a quedar esta vez?», le preguntó a Camila con la franqueza propia de los niños que buscan respuestas sinceras. Camila miró a Ben antes de responder, comprendiendo claramente que su respuesta debía respetar los límites que él decidiera establecer. «Ahora trabajo aquí», dijo con cuidado. «Así que puede que me veas alguna vez si necesitas atención médica, pero eso dependerá de tu papá». La decisión de buscar a Margaret y Vivian surgió de las insistentes preguntas de Oliver sobre qué había pasado con su amiga profesora de arte y la amable señora que le enseñó sobre los sonidos de los motores. Ben encontró a Margaret en la escuela primaria Millbrook durante su hora de almuerzo, sentada en un aula vacía rodeada de dibujos de alumnos que cubrían todas las paredes con un alegre caos. Levantó la vista de corregir exámenes con sorpresa y esperanza cuando Ben apareció con el cuaderno de bocetos olvidado de Camila. «Lo dejó en mi garaje», explicó Ben con sencillez. Aunque ambos comprendían que su presencia representaba algo más significativo que devolver un objeto perdido. Margaret aceptó el cuaderno de bocetos con manos temblorosas, hojeando las páginas llenas de dibujos de Oliver riendo, Ben trabajando. Momentos familiares tranquilos capturados con cariñosa atención. «Estos no son dibujos de vigilancia», observó Ben, notando la diferencia entre la documentación clínica que había visto y los retratos afectuosos que llenaban el arte personal de Camila. «No», asintió Margaret en voz baja. «Estas son cartas de amor a la vida que descubrió aquí, a la familia que le enseñó lo que era una conexión auténtica». Su aula era cálida y acogedora, llena de evidencia de un cariño genuino por los niños que quizás nunca habrían tenido acceso a la educación artística sin su presencia. Las pinturas de los alumnos representaban familias, mascotas, actividades favoritas, todo plasmado con una creatividad audaz que los adultos suelen perder en algún punto del camino hacia la sofisticación profesional. La conversación que siguió fue difícil y necesaria, llena de reconocimientos del daño causado y exploraciones tentativas sobre si la reparación sería posible con el tiempo suficiente. Y un cambio de comportamiento.
Margaret explicó los sacrificios financieros y profesionales. Las tres mujeres habían logrado abandonar carreras que se habían vuelto espiritualmente corrosivas, cambiando el reconocimiento y la riqueza por la oportunidad de contribuir de manera significativa a una comunidad que, sin saberlo, les había enseñado valiosas lecciones. Lo perdimos todo, dijo, aunque su tono sugería alivio más que arrepentimiento. Y descubrieron que todo lo que habían perdido era insignificante comparado con lo que habían encontrado. Ben observó el aula a su alrededor, notando el evidente cuidado que Margaret había dedicado a crear un ambiente donde los niños pudieran explorar la creatividad sin ser juzgados. La sanación que comenzó en el aula de Margaret continuó a través de una serie de interacciones cuidadosamente delimitadas que reconstruyeron gradualmente la confianza mediante acciones consistentes en lugar de palabras convincentes. La alegría de Oliver al descubrir que su profesora de arte favorita era también la amable señora que había ayudado a su padre con los coches, creó oportunidades naturales para un contacto supervisado que le permitió a Ben observar si los cambios en el comportamiento de Margaret eran genuinos. Lo que vio fue a alguien que había transformado radicalmente su relación con su trabajo y su comunidad, eligiendo el servicio por encima del reconocimiento y la conexión auténtica, por encima de las redes estratégicas. La transformación de Viven fue igualmente evidente cuando Ben la encontró impartiendo clases de violín en su modesto apartamento, trabajando con niños cuyas familias no podían permitirse una educación musical tradicional, pero cuyo entusiasmo merecía una guía profesional. Su espacio vital era austero pero confortable, amueblado con objetos elegidos por su funcionalidad más que por su estatus, un marcado contraste con el lujoso estilo de vida que le había permitido su anterior carrera. Ahora duermo mejor, le dijo a Ben durante una de sus incómodas pero necesarias conversaciones, sabiendo que lo que hago importa a la gente que realmente lo necesita, no a la que puede pagarlo. Las tres mujeres habían creado nuevas vidas que honraban las lecciones aprendidas a través de su errónea vigilancia de la familia de Ben, eligiendo carreras y estilos de vida que priorizaban la contribución sobre el reconocimiento y las relaciones auténticas. Sobre las redes estratégicas, mantenían una distancia respetuosa con Ben y Oliver, aunque seguían disponibles para las interacciones profesionales que surgían naturalmente en una pequeña comunidad. Margaret como profesora de arte de Oliver, Camila como su pediatra, Vivian como profesora de música que ocasionalmente amenizaba eventos escolares. 6 meses después de la hospitalización de Oliver, mientras Ben trabajaba en la transmisión de un vecino en su garaje, y Oliver clasificaba tornillos y hacía un sinfín de preguntas sobre sistemas automotrices, se dio cuenta de que sus vidas habían encontrado un nuevo equilibrio, que incorporaba los cambios positivos que las tres mujeres habían traído, manteniendo a la vez los límites necesarios. El caballito restaurado ocupaba su lugar de honor, finalmente en marcha tras años de un minucioso trabajo de restauración que Ben había completado con la ayuda de amigos y vecinos que habían aprendido a apreciar el valor terapéutico de trabajar con sus propias manos en problemas con soluciones claras. Margaret, Vivian y Camila seguían siendo figuras periféricas en su vida diaria, lo suficientemente presentes como para contribuir a su comunidad, pero lo suficientemente distantes como para respetar los límites que Ben había establecido para la protección de su familia. Habían creado lo que les parecía el mejor resultado posible de una situación que había comenzado con graves violaciones de la confianza. Un servicio genuino a los demás, la realización profesional a través de un trabajo significativo y la sanación gradual de relaciones que habían sido dañadas, pero no destruidas por completo, por su engaño original. Al caer la noche sobre Millbrook, mientras Ben ayudaba a Oliver con la tarea en la mesa de la cocina y la cena se cocinaba en la estufa, se encontró pensando en las segundas oportunidades y en el complejo proceso de reconstruir la confianza mediante acciones constantes a lo largo del tiempo.
Las tres mujeres que habían invadido su privacidad y convertido sus vidas en arte también les habían enseñado valiosas lecciones sobre la comunidad, la creatividad y la posibilidad de que las cosas rotas pudieran repararse cuando las personas se comprometían a hacer el trabajo necesario con paciencia y un cariño genuino. El mañana traería nuevos desafíos y oportunidades, pero esta noche su familia estaba a salvo, alimentada y rodeada de pruebas de que su tranquila vida contenía más belleza y significado del que cualquier exposición de arte podría capturar o mostrar.